a darle un poquito más de vuelta a esto. Está muy torcido para allá. Ahí está. Hey, Shalom. Nuevamente estamos aquí en el campo, una vez más para profetizar la caída de América, Estados Unidos, conocida como Babilonia en la Biblia, y para llamar al electo de la nación de Israel, que consiste hoy de ustedes llamados morenos, hispanos, latinos, descendientes de indígenas. Y antes de comenzar, voy a comenzar dando toda honra, alabanza y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Raha Kudash. Dobles honores, saludos a nuestros apóstoles, ancianos de la gran piedra de molino, que me enseñaron esta verdad de la escritura. Como decimos, venimos una vez más a decirle a nuestra gente los tiempos, a nuestra gente muerta, en las maneras de las naciones, en las maneras que les ha dado su opresor, Esaú Edom. Venimos a traerles el mensaje para que vuelvan a la vida. La manera en que pueden volver a la vida de acuerdo a la escritura, no de acuerdo a filosofías de hombres o enseñanzas de estas falsas religiones que les ha dado su opresor. Nosotros venimos a traerles su identidad bíblica, a decirles que ustedes son los verdaderos hebreos israelitas del que habla la Biblia. ¿Y quién es su opresor? Esaú Edom, hoy día conocido como el autoproclamado hombre blanco. Ese es el opresor de ustedes llamados morenos, hispanos y descendientes de nativos americanos, como son conocidos, como en una palabra de proverbio, fuera de su nacionalidad. Voy a comenzar con esta escritura. Y primeramente Yahweh Hashem Yahweh Shai conceda el Espíritu, en el Espíritu, para que el electo sea edificado. Y esto es de una lección que había hecho un hermano de Carolina. Sí, hay que ser sinceros. Venía escuchando su lección, estaba escuchando su lección, y en el Espíritu me dio para sacar lo que él estaba trayendo, porque esto es lo que nosotros hacemos hoy en día, dar a entender lo que la Escritura está hablando los tiempos, y por qué razón es que nuestra gente no entiende esta verdad, y quiénes son los que entienden esta verdad, ¿no? Como les digo, también ayer estuve mirando el campo de los hermanos de allá de los azeritas de Perú, y también había gente que ahí están preguntando y no pueden entender quiénes son, están en un estado muerto, ¿no? Voy a continuar ahorita. Este es el libro de Juan, capítulo 5 y 25, y dice: de cierto os digo, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, y los que la oyeren vivirán. ¿Y quiénes son los que van a oír la voz? ¿Quiénes son los muertos? Son los israelitas. Esos son los muertos hoy en día, que no saben quiénes son, que no saben cómo dirigirse de regreso a su poder. Esos son los muertos. Vienen los días, y hoy el día es hoy, en que el electo está escuchando la voz del Hijo, que es Yahweh Shai, al que ignorantemente conocen como Jesús, que es un nombre griego. Ese nombre ni siquiera existió en los tiempos que Yahweh Shai anduvo vivo. Ese es un nombre que les ha dado su opresor para separarlos de su poder, cosa que también es bíblica. La separación de los nombres y nuestra identidad también fue una parte de las maldiciones. Sí, así es como nosotros volvemos a la vida, escuchando. Vuelvo a leerlo. Dice Juan 5 y 25, de cierto os digo, viene la hora, un momento, ¿no? Y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, y los que la oyeren vivirán. Esa es la hora. Sí, este mensaje es un poder espiritual el que hace que ese hombre que no entiende la verdad, que no sabe ni quién es, que no tiene conocimiento exacto, correcto de la Escritura, por eso es que nosotros damos dobles honores, saludos
a nuestros apóstoles, porque de ellos es que nosotros, o decir yo, mis hermanos, aquellos de los cuales también ancianos, de los cuales he aprendido, ellos aprendieron de ellos. Por eso es que nosotros sabemos con quién el Padre está trabajando, porque por medio de este mensaje es que nosotros venimos a nuestra verdadera identidad bíblica. Y vuelvo a comentarles, como estaba mirando ayer a los hermanos y a varios, cuando llegan personas que no saben ni quiénes son, ni cómo dirigirse. Son cosas de las que las personas no tienen que ser instruidas, tienen que ser enseñadas para que vuelvan a la vida. Porque las palabras de hombre para nada aprovechan. Un estado muerto es no conocer tu identidad, no conocer tu poder. Y eso se encargó el autoproclamado hombre blanco de hacer contra nosotros, de mantenernos en un estado perdido. Eso es una persona muerta, una que no conoce a su poder, que no conoce a Yahweh, que no conoce a su Salvador Yahweh Shai, que no conoce su identidad como el hebreo israelita. Esa es una persona muerta. Por eso dice que la hora viene y la hora es. La hora viene y la hora es cuando los muertos, aquella nación perdida, aquellos israelitas sin conocimiento, desterrados entre todo el mundo, no saber quiénes son, es que van a escuchar la voz del Hijo del Altísimo. Y la voz está siendo mandada por medio de sus profetas. Esa es la voz. Libro de Juan, capítulo 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras son las que le dan vida a los israelitas, a los que se les ha dado el oído para escuchar, para entender la palabra. Nosotros venimos dándoles a conocer el verdadero nombre del Salvador, de su Salvador, del que verdaderamente murió por la nación de Israel. Un hombre moreno, la tribu de Judá, no un caucásico, descendiente de Saúl Edom. Claro que no. Nosotros venimos a traerles la verdad del nombre del Mesías, Yahweh Shai, que era un hombre moreno, no como te enseñó tu enemigo, un hombre caucásico, un hombre edomita. Y eso es a lo que nuestra gente, el que sigue estando muerto, es al que sigue yendo y arrodillándose, pidiéndole ahí por todos los favores que necesita según su problema. Y todas estas congregaciones cristianas o católicos ven haciendo un montón de oraciones para que el C-19 se vaya, cuando la profecía habla de juicios por medio de plagas. El regreso, el anuncio del Mesías, el que ya estaba cerca, habla de todo esto. Muchas personas, youtuberos y toda clase de personas, artistas, buscando que todo esto se acabe, porque ellos están muertos, están en las maneras de las naciones, las naciones, y todas sus costumbres, todas sus maneras son muertas, obras muertas. Por eso Yahweh Bashem Yahushai envió a su Hijo hasta hoy en día, para volvernos a despertar, volver a la vida por medio de sus palabras, no por medio de filosofías, por medio de esperanza en las cosas del hombre. Todo aquel que ponga la esperanza en el hombre va a ser avergonzado. Nosotros venimos a traerles el verdadero entendimiento de su nacionalidad bíblica, porque Yahweh Bashem Yahushai apartó las naciones, apartó a Jacob para él. A Jacob es que le dio la sabiduría, a nadie más. El libro de la vida, el árbol de la vida, solo lo puede disfrutar la nación de Israel, nadie más. Por eso se llama el árbol de la vida. El árbol de la vida es
son los mandamientos, las leyes, estatutos que fueron dados a la nación de Israel. Ninguna otra nación los tiene, por ello nadie puede entenderlos. Por ello nadie es considerado perdido afuera de la nación de Israel. Nadie es invitado de regreso a que regrese si nunca salió de ese lugar. Si te invita a que regreses es porque saliste de ese lugar. No de un lugar extraño vas a regresar a un lugar donde nunca saliste. Ninguna de las naciones puede regresar a Israel porque no les pertenece ese lugar. ¿Sí? Nosotros no venimos ni juzgamos por la apariencia de los hombres. Espiritualmente nos dirigimos. Vuelvo a leerlo. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de esto es vida. Este es el árbol de la vida. Este es el libro de la vida, el árbol de la vida dado a los israelitas, morenos, hispanos, latinos, descendientes de nativos americanos, o indígenas, o indios, como son conocidos por proverbios. Esa es una de las cosas que vienen nuestras maldiciones, de haber sido esparcido entre todas las naciones para cumplir profecía, esclavitud. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque solo a nosotros se nos es dado estas palabras. Ninguna otra nación tiene. Ninguna otra nación fuera de esto está muerta. Te regreso aquí al punto, solo voy a ir a traer. Como es una de las maldiciones que nosotros obtuvimos, al alejarnos. Una es perder nuestra herencia, nuestra identidad bíblica, por medio de la esclavitud. Cuando llegaron aquí los españoles, cuando llegó Colón, venía buscando oro. Supuestamente venía a buscar a India. Eso es falso. Esas son las doctrinas que estos hombres edomitas, los que hoy controlan el mundo, han dejado saber a nuestra gente para mantenernos perdidos de quienes verdaderamente somos como nación. Libro de Deuteronomios 28:36. Yahweh quiera llevar a ti y al rey, al que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la madera. Esas son las maldiciones que iba a hacer los israelitas después de haber sido echados fuera. Servir al palo, a la madera. Y así es como tú olvidaste quién es tu poder, quién es tu verdadera proveedor, en dónde está tu fuerza, dónde está tu identidad. Así es como nuestra gente fue desconectado de la parte espiritual del creador de los cielos y la tierra, y llegó a ser que vino a estar en un estado muerto, igual que las otras naciones. Las otras naciones jamás han tenido vida, porque jamás han tenido la vida en ellos, y la vida es Yahweh, la vida es la palabra del Altísimo. Ellos jamás han tenido la palabra, jamás han tenido vida. Y estamos hablando espiritualmente, porque sabemos que las naciones están vivos carnalmente, pero espiritualmente no lo están. Y así es como nuestra gente llegó a caer en un estado muerto espiritualmente. Espiritualmente así es como llegó a caer después de perder, de desconectarse de su poder por andar haciendo idolatría, andar siguiendo las costumbres de las naciones. Y a eso es a lo que nosotros hemos sido enviados, a darles ese conocimiento, especialmente al electo, porque el electo es el que va a volver, el electo es el que le es dado a entender, que escuche a Yahweh Shai, que escuche a su Salvador. Continúo en el
en el 37. Deuteronomios 28, 37. Dice, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevara Yahweh, Ba'ashem Yahawashai. Y esta es una de las maldiciones que cayó sobre la nación de Israel. Por eso nosotros sabemos hoy quiénes somos. Porque nosotros somos los únicos que hemos sido puestos en ese estado. Y no solamente aquí en América, también allá en África, en Arabia, en Europa. Nuestra gente busca de Yahweh Ba'ashem Yahawashai, pero no le es encontrado fácilmente. Siempre están allí en el Islam. Otros están allí considerándose africanos, egipcios. Otros ni siquiera ya creen. Otros bien, como les llaman, católicos de huesos colorados. Otros cristianos invocando un nombre falso que les dio el cristianismo. Eso es lo que nuestra gente considera como verdad, estando en un estado muerto espiritualmente, porque los vemos como caminan, los vemos que andan y todo, pero no tienen el conocimiento verdadero de la verdad, porque la verdad es, la verdad la tiene GMS, la gran piedra de molino. Otros grupos existen conociéndose carnalmente quiénes son hebreos israelitas y eso, pero desechan la doctrina o la enseñanza acerca del microchip. Desechan que solo Israel, el electo, va a ser salvo. No, ellos andan buscando a todo Israel. Todo Israel tiene que ser salvo. Cuando la promesa, es solo para un pequeño remanente. Ese pequeño remanente es el electo, el que solo se le va a dar el oído para que oiga, para que conozca, entienda, sepa y vuelva a su poder en estos últimos tiempos. Porque estamos en los últimos tiempos. Lo puedan creer o no. Estamos en los últimos tiempos. Por eso dice la escritura que íbamos a hacer horror. Somos los más burlados entre el mundo, más odiados que todos. De todas las naciones que están aquí en Babilonia, América, los únicos más oprimidos es el moreno y el hispano y indígena. Todos los demás países extranjeros jamás se les habla de sus maldades, de sus chuecuras, cómo se comportan, nada de eso, porque ellos no están bajo la maldición. Y aparte de ello, Esaú Edom odia a muerte a Israel, odia a Israel a muerte. Es lo único que ha construido todo este imperio que tiene, es para mantenernos oprimidos y perdidos. Música, cine, toda clase de distracciones para que te tenga entretenido y no busques a tu verdadero poder. Este es el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y me desecha a mí, y desecha al que me envió. Yahweh Ba'ashem Yahawashai envió sus profetas. Y el que desecha la palabra que ellos están trayendo, desechan al Hijo y desechan al Padre. Sí, por eso estos son los que no van a entenderme. Se van a quedar aún en un estado muerto, siguiendo las maneras de las naciones, en sus costumbres, queriendo que esto se pare, que la economía sea reactivada, que la guerra entre Israel y Irán y Estados Unidos y Rusia, China y todos esos países que se están ahorita dando de empujones,
pare. No así con nosotros. Nosotros queremos que esto continúe porque entendemos, man, que ese es nuestra liberación. Eso es en nosotros irnos de aquí. Salir de esta esclavitud, salir de este estado de opresión. Eso es lo que nosotros andamos buscando. Y quien nos escucha, ese escucha a Yahweh Shai y escucha al Padre. Ahora lo pongo al revés. Y el que no nos escucha, como dice la Escritura, no desecha a Yahweh Shai y desecha al que envió a Yahweh Shai. Pero cuando nosotros escuchamos esta verdad, man, es cuando verdaderamente venimos a la vida, es cuando nacemos otra vez. Es verdaderamente como así trabaja. Es como trabaja esto. Dice, ese es el libro de Juan, capítulo 3. Voy a ir al punto en el versículo 3. Respondió Yahweh Shai y dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Yahweh Bashem Shai. Todo el que vuelva a entender a los nombres, vuelva a este entendimiento, ese hombre vuelve a la vida. Y solo a él se le es dado el nuevo reino. Todo aquel que se quede en un estado muerto, en las maneras del mundo, de la nación, donde quiera que esté, pueblo, de casa, de pueblo, de barrio, de ciudad, de país, en todo el mundo, que se quede en esas maneras y no se salga de ahí viniendo a esta verdad. Él no va a ser apto para entrar en el reino. Solamente el que nazca de nuevo. ¿Qué es nacer? Es vivir. Cuando alguien nace, no, ya nació, está vivo. Good. How are you? Pretty good. It's good. Así es como es. Sí, Yahweh Shai lo dice. Vienen los días en que los muertos oirán la voz del Hijo. Y la hora es en que escuchen la voz del Hijo. El que no la quiera escuchar, el que quiera desechar esta palabra, no es apto para entrar al reino de los cielos. No tiene boleto. No tiene invitación. Ha quedado fuera. El conocimiento de la verdad es lo que te da para que tú vuelvas. Es lo que verdaderamente te va a volver a la vida. El nombre de Yahweh, Yahweh Shai, es lo que le va a dar vida a un muerto israelita, perdido entre las naciones, entre la inmundicia, entre el fango, porque eso es lo que es. Eso es lo que representa, man. Por eso está la parábola del proverbio que nos habla de ello, de el hombre que entró a esta verdad y regresa al mundo, ¿cómo es considerado? Vamos a traerla. Es porque aquí Nicodemo, una persona estudiosa que enseñaba a maestro, él no podía discernirme de qué estaba hablando Yahweh Shai. Yahweh Shai le tuvo que decir las cosas como son, porque nuestra gente quiere juzgar carnalmente, pero esta palabra es espiritual, es profunda y no es dada a todos. Y eso es lo que la gente no entiende. Está hablando de muertos, no es muerto que está en la tumba ahí, enterrado con los huesos y todo eso. Claro que no. Es gente que no conoce cómo se tiene que comportar. Ha perdido la manera de vida que se le dio, porque la vida es dada a Israel desde siempre, man. Israel tiene la vida
que son las palabras de Yahweh Bahashem Yahawashi. Fuera de ellas, ya estás quemado, estás jodido. Está aquí. Ahorita la traigo, hermanos. Ahorita la busco. Esa donde esa escritura que habla de la persona que la puerca lavada vuelve al lodo, ¿no? Y el lodo representa todas estas maneras del mundo, man. Por eso de allí es donde nosotros venimos, de un estado sucio, perdido, de las maneras del mundo, de la gente muerta, porque las naciones, esos están muertos, ellos no tienen la vida, aunque digan lo contrario. Yahweh Bahashem Yahawashi a ellos no les dio la vida, solo a Jacobo, a las 12 tribus de Israel, son los que tenemos la vida. Y hoy en último, para ir más exacto, solo al pequeño remanente le ha dado la vida, le ha dado el entendimiento para que escuche la voz, no desechen a su hijo, para que no sea su hijo desechado, porque hey, como dice la escritura, no hay ningún otro camino. Yahweh Shai es el camino. Él es la vida. Solamente por medio de Él es que Segunda de Pedro 2:22, ¿sí? Es segunda de Pedro 2:22. La vamos a traer, hermanos. Solo tengan tiempo, paciencia. Aquí está. Y esto es a lo que regresa un hombre que vuelve a la vida, que vuelve a renacer de nuevo. Y porque esos casos aquí han llegado a entender la verdad, pero no son parte del electo, van para atrás, van a las mismas maneras que estaban viviendo, van de regreso, son retachados, son echados fuera de la congregación de los santos y echados a la congregación de los muertos, que es entre todas las naciones otra vez donde fueron sacados. Este es el libro de Pedro 2, voy a comenzar en el 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Yahweh Shai HaMashiach, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Estas son las personas que sabían que lo que habían hecho, las tradiciones del mundo, andar comiendo alimento impuro, andar así fumando, drogas, sexo, de todo. Idolatría, que eso está pesado. Siguiendo las maneras del mundo, el sistema del mundo. Poniendo más enfoque en el mundo, en lograr algo aquí. Si una vez ya vino a entender y sigue ahí rozándose en eso y al último es vencido, en su peor estado va a ser peor. Doblemente muerto, como dice la escritura. Porque ya habían vuelto una vez y vuelven a regresar a estar todos jodidos, todos muertos.
Y uno puede ver a esa clase de personas. Ya ni siquiera tienen el nombre, ni siquiera respetan lo que es esta doctrina. Y ni siquiera prosperan en el mundo, man. 21. Segunda de Pedro 2:21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y este es el santo mandamiento, la escritura, los mandamientos que se nos fueron dados por medio de nuestro libertador Moisés cuando nos sacó de Egipto, por medio de él, medio de un levita. Es que se nos dieron las leyes. Y en un tiempo estuvimos perdidos, volvemos a ese entendimiento, pero si volvemos otra vez a caer, va a ser peor nuestro estado, y entender el estado en el que estábamos y considerar que es peor, es nomás para que vean. Y eso es lo que Yahweh Bashem Yahuashai puede hacer con cualquier hombre. Debemos agradecer que nos despertamos entendiendo esto y que no nos ha desechado, que no nos desecha como algunos otros ha desechado. Porque esto es temeroso. Venir a decirles a personas acerca de salvación y justicia y después nosotros ser parte de ese electo, caer. Eso es temeroso porque los juicios que vienen van a ser pesados. Van a ser pesados los juicios que vienen. Y aquí está el punto. Regreso. Retomo en el 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ahí está, y de ahí es donde nosotros salimos. Eso es lo que considera de inmundicia a un vómito de un perro, las maneras de una nación fuera de Israel, sus leyes, sus costumbres. Así es como considera esas maneras también, como un lodo, como algo, y un lodo podrido. Si ustedes han visto a esos cerdos donde les gusta meterse en charcos o en lugares donde el agua no circula, sino se hace lodo, y ese lodo apesta. Pues de allí es donde hemos salido nosotros, y hemos sido lavados por medio de esta palabra, llegar a entender a nuestro poder Yahweh, Yahuashai, nuestra herencia bíblica, Yasharala, príncipe del poder, hijos de Dios. Ese es nuestro título. Es un título, príncipe del creador de los cielos y la tierra. Somos su pueblo escogido, la porción que él escogió para él. Y como voy a regresar aquí, nosotros hemos estado en un estado perdidos por haber sido sometidos a costumbres de otra nación, que es aquí el autoproclamado hombre blanco, Esaú Edom. Él es el que trajo las maneras que nosotros hemos traído antes, o vivíamos antes de que conociéramos esta verdad. Nosotros, uno de los proverbios es siempre pensando que nuestra raza es una gente estúpida, unos negros, unos indios inservibles, y eso es falso, man. Israel es el creador de todo, es la sal del mundo. Aún en este estado, man, los creadores de todos la mayoría de géneros musicales, los más chingones, los más buenos en los deportes, y apuntando al reino sureño, que son los más macizos, al llamado moreno, a los caribeños, a Benjamín y Leví, los haitianos, caribeños, a los llamados morenos negros de aquí de Judá, en música, en baile, en deportes, en boxeo, son los mejores. Aquellas ratas que están en Israel, que se hacen llamar a Israel, de esos no producen nada. No hay ni música, no hay ni nada de deportes,
no son nada. Pero de nosotros, llamados morenos, hispanos, latinos, nosotros somos los creadores de todo. ¿Cuál otra nación construyó pirámides, construyó estas grandes estructuras? Ninguna otra nación, solo en Egipto, porque allá es donde estuvimos esclavos. Por eso demuestra quién es la verdadera nación. Y eso es uno de los proverbios que han puesto sobre nosotros, que somos unos indios, unos ignorantes. Estaba leyendo el libro de Bartolomé de las Casas, y dice que cuando vinieron esos malditos europeos aquí, que dieron una autorización, hubo una autorización para traer el evangelio, evangelizarnos. A la mierda con eso, men. El nombre de Jesús, en ese nombre es que casi nos exterminan. Millones de llamados indios fueron exterminados. Es el holocausto más grande de toda la humanidad. Y eso no lo sacan. Eso no lo sacan, que lo que han hecho contra nosotros. No nos dan crédito absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque estamos bajo las maldiciones. Y aparte, como siempre he analizado, ¿por qué no te dejan regresar a esos lugares de donde están tus ancestros, las estructuras, los edificios? Porque ellos saben, que no quieren que tú vuelvas a considerar la grandeza que tú tenías. Ahora era una grandeza grande porque éramos libres, teníamos nuestras leyes y todo, pero también estábamos fuera de las leyes que debíamos guardar. Por eso es que Yahweh Bahashem Yahushai mandó a este hombre más bajo, a Esaú Edom, para meternos vara, a tenernos en este estado que estamos, todos jodidos creyendo en él. Y ha hecho su trabajo ese hombre. Ese hombre ha hecho su trabajo. Pero es más poderoso el espíritu, la palabra de Yahweh Bahashem Yahushai, que hoy en día estamos aquí, hablando en contra de este imperio y diciéndole a nuestra gente su verdadera identidad. Porque nuestra gente verdaderamente, nosotros podemos verlo, cómo ellos buscan a Dios, como ellos le llaman. No hay otra nación en el mundo más que nuestra gente que verdaderamente lo busca, porque esto le pertenece a Él. No le pertenece a ninguna otra nación. Edom o chinos, árabes, hindús y todos esos pues, de India, ellos tienen sus propios dioses, Por eso jamás han ido a conquistarlos, a darles la Biblia. Y ni siquiera les interesa el Islam, porque no es su herencia. Es el libro de Jeremías. Este es el libro de Jeremías 17:4. Y perderá la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Y fuego, aquí cuando dice fuego habréis encendido, habla de la ira, el enojo, el celo. Le encendimos a celo, andando pendejos, andando ahí haciendo altares y yendo a hacer sacrificios en las montañas, construyendo pirámides, sacrificando a nuestros hijos. Eso fue lo que hicimos. Por eso su celo, ¿qué fue? ¿Saben qué? No quieren ser mis hijos. Órale pues, a un patadón y para afuera. Van las 10 tribus primero, man. Un patadón y para afuera. Después el reino sureño. Todos caímos de la gracia de la protección de nuestro poder. Todos caímos.
Yahweh Bahashem Beawashai nos metió vara bien duro con medio de estos edomitas. Por medio de Esaú Edom es que nosotros fuimos castigados. Pero hoy en día está la palabra, está el mensaje para que el electo vuelva. Yahweh Shai ha hecho su parte. Está trabajando para que su electo vuelva. Los que el Padre le dio a él, para que le sirva, para que le reconozcan su gran labor, su gran sacrificio, su dedicación. Él desde los inicios, desde siempre, ha sido predestinado, creado, hecho para ser la cabeza de todo. Yahweh Shai, al que ignorantemente conocen como Jesús. Y cuando Él regrese, me van a ver que se van a llevar una gran sorpresa. Hoy que ignoran, hoy que se burlan, cuando venga a meter espada. Vamos a ver si están pensando lo mismo, de que va a llegar un pendejo ahí caucásico con flores y angelitos encuerados del cielo, con sus manos, ese loco viene en sentido contrario. Una viejita ahí, ahorita se van a dar un madrazo. Ya le quitió. El que les tocó en rojo, si no se hubieran dado un llegue aquí, un encuentro. Regresando. Cuando Yahweh Shai regrese, Él verdaderamente va a meterle vara a todas las naciones y a su pueblo. Por malo, por no haber querido aceptarlo. ¿Sí? Otra de las cosas, nosotros convertimos a celo, nos quitó nuestra heredad, nos mandó fuera de la tierra que nos había dado, que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y por medio de Moisés nos sacó de Egipto. Después nos introdujo Josué a la tierra, y después nosotros todos idólatras, como es el reino norteño, porque es el más idólatra, fue el primero que echó fuera por malo. Estamos hoy aquí siendo un proverbio, sirviendo a nuestros enemigos en la tierra de nuestra cautividad. Y ahorita voy a traer esa escritura. Pero eso es bueno, ¿no? Hemos aprendido el bien y el mal. Ya sabemos ahora sí que metimos la pata, que hemos hecho gran maldad. Y Yahweh Bahashem Beawashai, en su gran misericordia, Él prometió redimirnos, volvernos, darnos a entender otra vez quiénes somos, de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Escritura, otra vez íbamos a volver a saber quiénes éramos. Y eso es lo que venimos a decirles. Ustedes llamados morenos, hispanos y latinos, descendientes de indígenas, ustedes son los verdaderos hebreos israelitas del que habla la Biblia. Y lo tengo que repetir varias veces, hermanos, porque hay gente que está queriendo leer aquí, por si les pega y se bajen a preguntar, ¿no? Porque el traer el letrero aquí de las 12 tribus, eso es profecía, de que la gente se arrime a preguntar. Eso es como ha dicho el apóstol. Ese es el gancho, es el hook, es el cebo, es la red para que la gente le llame la atención. Que vienen y, oye, ¿qué dice ahí? No, pues es que aquí está, mira. Aunque sabemos que nosotros hoy en día, por así clarito, no sabemos nuestra identidad, pero en el espíritu, nosotros, de acuerdo a lo que habla la Escritura en Génesis y los escritos de nuestros de los que nos conquistaron de Edom, sabemos dónde se encontraron las tribus, Ahora, en el reino vamos a saber bien quiénes somos. Toda la Escritura habla acerca de las maldiciones de nosotros, qué castigo nos iba a venir por no obedecer, por no hacer las cosas correctas. Y una de esas, como decimos, en los reinos pasados, en los reinos de cuando fuimos llevados a Siria,
a Siria cuando el reino norteño fue llevado cautivo. Nosotros sabíamos que éramos Israel. Cuando a los babilonios ejecutaron a Judá, cuando tumbaron a Judá, sabíamos que éramos Israel. Cuando estaban los medos, los persas, sabíamos que éramos Israel. ¿Cuándo fue que nos perdimos? Cuando estuvimos aquí en América, ¿no? Aquí en América fue que perdimos verdaderamente nuestra identidad. Por eso es que nos andamos dando muerte allí entre hermanos, mexicanos, morenos y centroamericanos. Todos andamos pensando que la gente piensa que son otra identidad diferente. Como les digo, vi el campo de Perú, de los hermanos, y ahí llegó uno y se quedaba bien sorprendido. Por eso me llamó la atención, y en el espíritu, hermanos, esto entré aquí en los muertos. Esto es en el espíritu, porque ese es un estado que nuestra gente se encuentra. Nuestra gente se encuentra en un estado muerto por no saber quién es. ¿Sí? Por no saber quién es que está en un estado muerto. Porque sabemos las cosas que pasan por allá, el odio que existe entre hermanos, entre que bolivianos, venezolanos y argentinos, chilenos, y toda esa cosa que ha puesto nuestro enemigo, y por parte de las maldiciones. Y ahí un hermano le estaba diciendo que el venezolano era hermano del boliviano, de Celaquia, de Perú, del peruano, porque ahí es donde se encuentra el campo, en Perú, del campo que estoy hablando. Es el hermano de Perú, hermano de Aser. Él estaba diciendo que el venezolano es su hermano de la tribu de Aser. Y ese hermano allí, el que estaba escuchando, se escucha cómo se sorprendió. Oh, ¿cómo? Oh, sí. No. Y le explica todas las cosas, las maldiciones, ¿no?, que están sobre nosotros. Y se queda sorprendido. Dice, esto me gusta. Porque sí, a varios nos gusta saber la verdad. Cómo salimos de esta opresión. Cómo es que vamos a salir del estado en que estamos. Odiando a tu hermano. Y eso es malo, tener ese espíritu. Y esto es bueno, en llegar al entendimiento por medio de esta palabra. Y este es el libro de Baruch, capítulo 2. Voy a comenzar en el 11, porque siempre hubo advertencia, pero esto no había sucedido antes de que Israel quedara en un estado donde tienes que venir a decirle, tú eres un hebreo israelita. Eso jamás había sucedido a como hoy, en esta magnitud. Porque cuando el apóstol Pablo anduvo, él también anduvo recordándoles. Pero en esta magnitud mundial sobre toda la tierra, esto es único. Esto es único. Leo. Es el libro de Baruch, capítulo 2, versículo 11. Ahora bien, Señor, poder de Israel, que sacaste de Egipto a tu pueblo, desplegando tu poder y tu gran fuerza, y haciendo milagros y prodigios, y consiguiendo gran fama hasta el día de hoy. ¿Sí? Antes sabíamos, y las naciones sabían, la fama de nuestro poder. Sabía nuestra gente que si nosotros, sabían las naciones, que si nosotros nos manteníamos en ese estado, sirviéndole a Yahweh Bashem Be'oshai, íbamos a tener dominio sobre ellos. No podían tocarnos, como estaba escrito en el libro de Judith, cuando si no me equivoco, amonita cuenta la historia y dice que si no hubiéramos, para ponerlo en corto, si no hubiésemos transgredido las leyes, si no transgredimos las leyes, que mejor no chinguen con nosotros, porque les viene duro.
Que continúa acá en el Baruch 2 y 12. Señor Dios nuestro, Señor Dios nuestro, con nuestros pecados. Será que a comienzo de nuevo, desde acá se chocan aquí, man. Sí, esto prueba, man, de que la gente ya sabe de esta verdad, ya sabe, ya se para gente quiere escuchar. Se paró el hombre de enfrente y ya mero le pega una de Judá. Y aquí son bien raros, man, bien raros de ver a los de la tribu de Judá, al reino sureño. Es bien raro, casi no hay. Que continúe en el 12. Señor y poder nuestro, con nuestros pecados, maldades e injusticias hemos ido en contra de todos tus mandamientos. Ahí está, man. Sí, por culpa de esto es bien pesado para Israel. Bien pesadísimo. No obedecer. Bien pesado. Porque nomás nos acusan las naciones y ya valió pura fregada. Nos viene muy mal. Y uno de los más cargas más grandes, men, es la idolatría. Que delante de Yahweh Bahashem Yahuashai es como si la mujer de un hombre va y se la penetra a otro varón. Una adúltera. Así de pesado es simplemente ir y reconocer a un pedazo de piedra, de madera o metal o cualquier pendejada que tenga delante de él y se le arrodille y lo reconozca como su Dios. Así de pesado es. Y esas son nuestras maldades y iniquidades, por los cuales nosotros llegamos a estar en un estado muerto, en un estado perdido, destruido. Y por eso es que las naciones han tenido poder, autoridad sobre nosotros, por el pecado que nosotros hemos hecho al dejar las leyes. Continúo en el 13. Aparta de nosotros tu enojo, pues solo hemos quedado unos pocos en los países por donde nos dispersaste. 14. Escucha, Señor, nuestras oraciones y súplicas por tu propio honor. Líbranos. Haz que los que nos han traído al destierro nos traten con bondad. Ahí está, man. Esto es cuando, en los tiempos cuando ellos sabían quiénes eran. Cuando ellos sabían quiénes eran como hebreos israelitas. Eso es lo que le pedían a Yahweh Bahashem Yahuashai. Hey, deja que no nos jodan, que no nos traigan tan mal. Ten misericordia. ¿Y qué es? Por amor de su nombre. Sí. Por eso da prueba, man, de que el nombre es un gran poder. De que el nombre de Yahweh, Yahuashai, hey, eso tiene gran poder. Eso da prueba. Para aquellos, esos de unidos en Cristo, que han desechado el nombre. Ellos han dejado de escuchar a su Salvador. Se han ido al sistema del mundo, arrastrando a un montón de gente, unos ciegos guiando a otros ciegos. ¿Y qué va a suceder? Van a caer en un hoyo, que el hoyo es destrucción, muerte. Si no tienes la verdad y no estás en el lugar correcto, lo único que te espera es muerte, destrucción. Las naciones verdaderamente no tienen ninguna esperanza. Ellas van a ser destruidas, pero los israelitas no. Estamos buscando al electo en estos días para que esto se acabe entre todas las naciones, porque sabemos que hoy en día en esta esclavitud Esaú Edom no va a obedecer a traernos bien, a tratarnos bien. No, men, este hombre lo que quiere es jodernos, matarnos, exterminarnos. Y aquí voy a pasar al Baruch 2 y 29. Dice, si no me hacen caso, dice aquí en el 29, si no me hacen caso, este pueblo tan grande y numeroso quedará reducido a un pequeño número.
en medio de las naciones entre las que yo los dispersaré. Y así es como hemos llegado a ser un pequeño altar, cosa pequeña, y más aún porque los que entienden esta verdad son muy pocos. Sabemos que hay mucho israelita, sabemos que hay mucho, pero poco es el que va a entender, que se va a acordar de su nombre, que verdaderamente va a entender quién es. Así como nos ha dejado cuando vinieron los españoles, ellos hicieron una super masacre de israelitas aquí en las Américas. Los llamados europeos, españoles, portugueses, ingleses, franceses, que son los que más dominio tienen, más sabemos que hay también vinieron alemanes y todas esas personas entre ellos y también a querer tomar posesión, pero esos son los que más agarraron dominio. Ellos son los que verdaderamente hicieron un gran exterminio de nosotros y también se deleitaron en traer de esclavos al reino sureño, a los llamados negros, y trayendo de un gran montón. La mayoría se les morían en los barcos, aventándolos ahí al mar como si fueran nada, men. Eso es lo que nos vino a nosotros por haber dejado a Yahweh Hashem Yahushai. Y lo que nos esperaba después de eso, como digo, es perder nuestra identidad. Perder nuestra identidad como hebreos israelitas. Porque si verdaderamente, como decía eso, como les digo, estaba leyendo este libro de este hombre, de Bartolomé de las Casas. Jamás se envió un evangelio, dice, que tenías que cometer esas atrocidades para evangelizar a un hombre. A ver, ¿por qué hoy en día cuando van a China o van a estas otras naciones, a la India o África, ¿por qué no van en ese espíritu? ¿Por qué no van en ese mismo espíritu de exterminio y de meter a puro chingadazo a espada, según ellos, ese evangelio que trajeron aquí? A ver, ¿por qué no lo hacen, man? ¿Por qué no van a las otras naciones y hacen lo mismo? Porque ellos saben que nosotros éramos los hebreos israelitas. Ellos saben que nosotros tenemos una conexión con esta palabra. Y más aparte, las maldiciones solo están sobre nosotros. Nada más que nuestra gente no se pone a pensar, a meditar en las cosas lógicas, algo lógico. ¿Por qué solo a nosotros? ¿Por qué solo el negro? O el hispano, el latino y el nativo americano, o el indígena. ¿Por qué? Porque somos israelitas, man. Continúo en el 30. Pues sé que no van a obedecerme, porque son un pueblo terco. Pero cuando estén desterrados, entonces reflexionarán. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Vienen días y la hora es, como leí, en que los muertos escucharán la voz del Hijo y vivirán. Eso es hoy, man. Eso está pasando hoy día. Este verdadero evangelio para que vuelva el pueblo de Israel disperso entre todas las naciones, que no sabe quién es, va a escuchar la voz y va a volver a su verdadero poder y identidad, clamando y gritando en el nombre de Yahweh, Yahushai. Sí, en los lugares de destierro, aquí en América, Babilonia 2.0, la Roma 2.0, Roma restablecida o reencarnada, como lo quieran poner, otra vez. Aquí es donde nos tocó